mejorar la permanencia de los jóvenes de escasos recursos en la educación superior. Se necesitan otras muchas acciones, entre otros, programas de tutorías para acompañarlos en el proceso, apoyarlos de diferentes maneras, entre otros muchos mecanismos que no quisiera detallar en este momento. Finalmente, tenemos dos retos adicionales y con eso termino mi exposición. El reto de la calidad. Saben ustedes que una oferta que no tenga calidad termina reproduciendo el círculo de exclusión de los jóvenes en la sociedad mexicana. Una oferta sin calidad implica que los títulos que les otorguemos no tengan mayor valor o rendimiento en el mercado laboral. Y reproducimos entonces permanentemente ese ciclo de exclusión, porque obviamente los que vienen de hogares más prósperos, pues sí, normalmente ingresan en universidades que tienen mayor calidad y que hacen valer finalmente el valor de sus títulos. Entonces, una condición para garantizar que la educación superior sea un mecanismo real de movilidad, no basta con abrir el acceso, sino sobre todo garantizar la pertinencia y la calidad de los programas. De ahí la importancia que tienen estos renglones. Voy a señalar primero que en el contexto internacional nos encontramos en una situación de abierta desventaja. El mundo tiene 230 naciones, México es el 11º país más poblado y la 14ª economía más poderosa del mundo. Pues suena duro decir que la más poderosa, pero es real, en términos de su Producto Interno Bruto y en términos de otras muchas de sus características. A pesar de eso, vean el lugar que ocupa en términos de la calidad de la educación superior. La calidad de las instituciones de investigación científica ocupa el número 65, de acuerdo al Foro Económico Mundial. En la calidad de la educación en ciencias y matemáticas ocupa el lugar 109 y en la calidad del sistema educativo ocupa el lugar 84. ¿Alguno de ustedes se siente cómodo con ese posicionamiento? Estoy seguro que no. Todos queremos una oferta de calidad, de ahí que tengamos que hacer un esfuerzo mayúsculo en este renglón. Vean ustedes, desde principios pues en realidad desde principios de los años 90, que se crea Ceneval, entre otros, y posteriormente ya en el año 2002 se crea COPAES y antes los CIES, se buscó impulsar un proceso de evaluación externa y acreditación para que la evaluación fuera pedagógica y pudieran incorporarse mecanismos de aseguramiento de la calidad en los programas. Y entramos desde entonces en el desarrollo de una suerte de cultura de la evaluación, afortunadamente creo yo, y gracias a eso hoy en día sabemos cómo andamos en el sentido del desarrollo de la calidad entre nuestros programas, por un lado, y por el otro, ¿qué tanto nos falta por hacer? ¿Cuál es el trecho para alcanzar un estándar adecuado que abarque al mayor número de instituciones y programas posibles? Vean cómo en los últimos años lo que hemos visto es un avance considerable en el número de programas que son reconocidos por su buena calidad. Hoy casi 3.500 programas son reconocidos por su buena calidad en el país. Esa es la buena noticia. La mala noticia es que hay miles más que no han hecho ese esfuerzo y necesitamos que todos lo hagan. ¿Por qué no lo hemos logrado? Entre otras razones, primero no es fácil la escala, pero entre otras razones, porque en la legislación mexicana no es obligatoria la evaluación externa ni la acreditación, es voluntaria. Y la disyuntiva aquí es, si optamos por el mecanismo coercitivo o optamos por el mecanismo de los estímulos para que atraigamos a aquellos que no quieren incursionar actualmente en la evaluación externa y la acreditación y eventualmente también en los programas de fomento a la calidad. Entonces aquí tenemos un dilema enorme, hay avances, pero lo que viene es muy significativo y necesitamos garantizar que ocurra y todos tenemos que participar en ese esfuerzo. Vean esto, a raíz de la evaluación de los CIES y de COPAES
de los programas, lo que tenemos es miles y miles y miles de recomendaciones. La última vez que yo supe el número, eran 115,000 recomendaciones de mejora de los programas educativos evaluados, más de 5,000 evaluados, por cierto. Entre las recomendaciones, ¿cuáles creen que son las recomendaciones principales? Digo, no se necesita ser un genio para identificarlas. Pues mejores profesores, mejores instalaciones, mejor equipamiento, mejor control escolar y así sucesivamente. Aquí está el peso de cada una. La más significativa son los planes de estudio, seguida por mejor personal docente y mejor organización administrativa, entre otros. Si convertimos el número de programas acreditados por su buena calidad en matrícula, pues no está mal. Tenemos ya, casi 1,5 millones de estudiantes en matrícula en programas de buena calidad. Eso significa aproximadamente, desde el punto de vista de los programas evaluables, es decir, programas que ya tienen egresados, estamos hablando de aproximadamente 55% de la matrícula en programas de buena calidad. De nueva cuenta, esa es la buena noticia. La mala noticia es que el 45% no está en esa situación. Pero afortunadamente lo sabemos. Desde hace 10 años, sabemos qué porcentaje de la matrícula está en programas de buena calidad. Eso nos da rumbo, nos da destino, nos permite saber qué esfuerzo tenemos que hacer para lograr cubrir a todos los programas y a todos los estudiantes, y creo yo que es un cambio notable. Si ustedes recuerdan, hace 25 o 30 años, las instituciones de educación superior se resistían a la evaluación externa y a los programas de acreditación. Hoy son los principales impulsores, afortunadamente, de estos procesos, porque saben el compromiso que tienen las instituciones de educación superior con una oferta de calidad, porque es la condición, insisto, para garantizar que la educación superior no se convierte en un mecanismo más de exclusión. Y esa es una magnífica noticia, porque las universidades están haciendo un enorme esfuerzo para lograrlo. La meta es avanzar al año que entra, cerrar el año que entra con 60% de la matrícula en programas reconocidos por su buena calidad, pasando así de 34% en 2006 al 60% en el 2012. Es un cambio también significativo, pero insisto, insuficiente, porque tenemos que lograr pronto el 100%. Termino con el reto de la pertinencia. Todos sabemos lo que la pertinencia significa. Yo les decía hace un momento que una manera de acercarnos a saber qué es este tema de la pertinencia es ver cómo se está comportando la composición de la educación por área de conocimiento y por tipo de carrera. Y lo que estamos viendo es que se empiezan a advertir con un cierto grado de dificultad un cambio en la matrícula de acuerdo a la composición por área de conocimiento. Estoy cierto que a las universidades les cuesta mucho trabajo transformar su matrícula tradicional, la composición de su matrícula tradicional. Pues es como pedirle a la universidad, a ver, desaparece o disminuye la matrícula de leyes y ábrelo en genómica o en nanotecnología. Pues no es una cosa simple, no es una cosa fácil, ni tampoco es una cosa deseable, porque necesitamos tener un equilibrio entre las vocaciones de los jóvenes, por un lado, y por el otro la oferta educativa y los requerimientos del desarrollo local, regional y nacional. Entonces esa fórmula, cuadrar esa fórmula no es fácil, y sobre todo cuando hay 34 autonomías, es decir, instancias que toman sus decisiones independientemente acerca de la oferta educativa, y hay muchas otras instancias donde algunas autoridades de manera aislada toman decisiones sobre algo que debería de ser un mecanismo colectivo que tenga sus propios procesos de autoadaptación. Los mecanismos homeostáticos son el mejor ejemplo. Es decir, cuando cambia la situación del entorno hay una suerte de mecanismo autorregulador que le mete el control para garantizar que no sigamos produciendo como producíamos en el pasado, porque ya cambiaron las condiciones del entorno. Esos son los mecanismos normalmente ecológicos. Bueno, en este ámbito deberíamos de tener algún mecanismo de esa naturaleza. Lo tenemos, pero no funciona adecuadamente, que es los consejos estatales de planeación de la educación superior,
Cada entidad federativa tiene uno de esos consejos en donde participan todas las instituciones de educación superior junto con la autoridad educativa. Y todos los mecanismos de financiamiento están atados al financiamiento, a la operación de esos mecanismos. Pero cuando yo hago encuestas y estudio qué es lo que está pasando, encuentro que solo 2 de cada 3 funcionan. 1 de cada 3 funciona óptimamente y 1 de cada 3 estados simplemente no opera. Entonces el mecanismo autorregulador que tenemos para garantizar que la oferta educativa se adecúa a las necesidades del entorno no está funcionando adecuadamente. Por eso las instituciones tienen una enorme responsabilidad para participar de manera responsable en estos espacios y garantizar que esa instancia funcione adecuadamente. Me parece que esto es crucial. Creo yo que los cambios en la oferta educativa se están produciendo y son alentadores. Les pongo un ejemplo nada más, mejor 2. El primero, hoy en día de las 5 carreras más nutridas de mayor matrícula, hace 5 años, el total de la matrícula que amparaban era del orden del 31% del total de la matrícula nacional. Hoy esas 5 carreras ya disminuyeron su peso relativo a 26%. Es decir, hemos logrado bajar el peso de ese grupo de profesiones de 1% cada año en los últimos 5 años. Esa es una buena noticia. La mala noticia, de nueva cuenta, es que el 26% de la matrícula total está en solo 5 carreras. Sé que es lento el proceso, se está produciendo. Deseablemente, ojalá fuera mucho más rápido, porque lo que está ocurriendo es que muchos de esos jóvenes están participando en programas que no son de reconocida calidad y están produciendo excedentes en el mercado laboral que se van a expresar en aumentos del desempleo y en aumentos de jóvenes que están insertos en actividades para las cuales no fueron formados. Miren ustedes, este es el porcentaje, la evolución por sexo y total, la evolución de los jóvenes profesionistas en México que no están trabajando en actividades para las cuales fueron formados. Imagínense la tragedia, el país invirtió en la formación de esos cuadros para que se desplegaran o desarrollaran en actividades adecuadas a su formación, y lo que está pasando es que todos ellos están trabajando en actividades distintas. Afortunadamente está disminuyendo, es un fenómeno reciente, pero estamos hablando del orden del 35% aproximadamente respecto al total. Respecto a los hombres es de 34% y respecto a las mujeres es de casi 37%. 1 de cada 3 jóvenes profesionistas en México está trabajando en actividades diferentes para las cuales fueron formados. Es un problema de pertinencia de la educación. Los jóvenes no obtuvieron en la educación superior, en las instituciones, los conocimientos que les permitieran desplegarse fácilmente en actividades propias de su profesión. Esto me parece que es una conclusión muy importante. Termino, sin entrar en detalles, termino con el tema vinculado con financiamiento. Vean ustedes, en México se ha hecho un esfuerzo importante en materia de financiamiento, pero también insuficiente. Solo en los 3 sexenios últimos les voy a decir cómo se ha comportado. No me remito a los anteriores, porque entre 82 y 95 el presupuesto vino de caída, pero una caída aceleradísima, entre otros porque vivimos la crisis de la deuda. ¿Cuántos de ustedes vivieron la crisis de la deuda? Que tienen que ser gentes ya de 50 para adelante, 40 para adelante, 45. A ver, alguien que se manifieste como mayor a los 40, ¿no, verdad? Aquí puros jovencitos, caray. Me da mucho gusto saber que trato solo con jóvenes. Bueno, pues lo que pasó entre 80 y 95, fue una catástrofe. México entró en un problema de la llamada endeudamiento y de crisis de la deuda, no podía pagar su deuda, y los organismos internacionales para prestarle, pues exigieron ciertas condiciones en la evolución de las finanzas públicas mexicanas, y eso determinó una contracción del gasto, que entre otros se expresó en una disminución considerable del gasto social orientado al desarrollo social,
por un lado, y por el otro, de la disminución del gasto a la educación. Bueno, pues el resultado de eso es que entre 1980 y 1995 aproximadamente, la cobertura no se movió ni un punto. Pasó de 14 a 15, luego bajó a 14 y así estuvo durante todo el periodo. Llegó a 14 puntos porcentuales en 1994-95. Eso es una tragedia porque perdimos 15 años en la formación de jóvenes. Eso se expresa en la vida de las personas y en la trayectoria de las personas hoy en día en ingresos más bajos, en demandas insatisfechas y en otros muchos aspectos. Por eso es tan importante que hoy financiemos la educación superior y alentemos su crecimiento. En la época de Zedillo, del presidente Zedillo, el gasto público creció, dedicado a la educación superior, creció en aproximadamente 16%. El gasto en educación superior creció en el periodo de Fox en 15% aproximadamente. Y en lo que va de la presente administración ha crecido 31% en términos reales. Es decir, se han invertido. ¿Alguna objeción a esa cifra? Digo, caray. Estos son datos, por cierto, proporcionados por Anúyes, por Javier Mendoza, uno de los estudiosos más importantes en este renglón. La sonrisa quizá de Rafael se explique por el hecho de que quisiera que fuera mucho más, y lo cual es justificable, por supuesto. Decía yo, ha habido un incremento en términos reales del presupuesto dedicado a la educación superior del 31%. Pero solo para que ustedes vean la insuficiencia de ese presupuesto, hoy en día necesitamos crecer mucho más rápidamente la cobertura y necesitaríamos invertir más. Anúyes plantea la posibilidad de que para crecer rompamos con el problema de la incertidumbre presupuestal. Cada año los rectores no saben cuánto dinero van a tener y qué esfuerzo tienen que realizar. Y la falta y la insuficiencia de recursos en este renglón genera incertidumbre y las instituciones no pueden generar los procesos de planeación adecuados para garantizar que entramos por el track adecuado, que seguimos por el track adecuado en materia de crecimiento de la cobertura. Por eso Anúyes ha propuesto, primero, que rompamos con la insuficiencia, segundo, que le demos certidumbre presupuestal a través de presupuestos plurianuales, y tercero, que el Estado invierta aún más de lo que invierte, pasando del 1% del Producto Interno Bruto en la actualidad a 1.5% en 2016 aproximadamente. Eso en pocas palabras significa que necesitamos una inversión adicional promedio del orden de 18,000 millones de pesos cada año, regularizables además, por supuesto, para que podamos tener esas capacidades y pueda ser asumido de esa manera por todo el sistema y por todo el conjunto de instituciones de educación superior. Es un esfuerzo muy importante el que tenemos que hacer. Por solo ponerles un ejemplo, actualmente el proyecto de presupuesto de egresos 2012 está planteando un incremento a la educación superior de 8,600 millones de pesos. Pero de acuerdo a Anúyes necesitaríamos invertir 9,600 millones de pesos más, y por eso Anúyes está muy activo, y quizá por eso la sonrisa de Rafael, está muy activo para buscar que la Cámara de Diputados responda a esa solicitud de ampliación adicional. Yo siempre he pensado que en la educación superior ningún recurso es suficiente. Es decir, necesitamos cada vez mayor inversión y se justifica plenamente cualquier adición presupuestal a la educación superior. ¿Por qué? Porque tenemos muchos rezagos en materia de calidad, tenemos rezagos en cobertura y equidad y tenemos rezagos en pertinencia. Y todos los recursos que podamos canalizar al sector no solo son bienvenidos, son indispensables y necesarios. Entonces, frente a eso yo creo que no tenemos ninguna duda, Rafael y yo, que estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad, Rafael? Sí. Ahí ya 100%, bueno, ya no dudó del 31%. No. Entonces, termino señalando que es indispensable
por un lado, los presupuestos multianuales para darle perspectiva y certidumbre a los presupuestos dedicados a la educación superior, pero en esta tarea debe haber corresponsabilidad y debe haber corresponsabilidad de todos. Si el gobierno federal se comprometiera eventualmente en los siguientes años a seguir caminando en este sentido para incrementar los presupuestos dirigidos a la educación superior, también tiene que ocurrir algo similar de manera corresponsable con los gobiernos de los estados. Creo yo que no es posible que la carga fundamental de la educación superior recaiga en el gobierno federal. Es preciso sumar no solo a los gobiernos estatales, sino también a los gobiernos municipales que en este momento no asumen compromiso alguno en materia de educación.